Bueno, como hemos visto, este próximo fin de semana habrá elecciones de medio término en Argentina que serán definitivamente claves para el futuro, cuando menos inmediato, de este país. Vamos a charlar sobre el estado de la economía de Argentina con alguien que debe de saberlo, pues fue ministro de Economía de este país, Martín Lustó, ministro de Economía entre diciembre del 2007 y abril de 2008, ahora economista independiente, consultor. Bienvenido, Martín, a Economía y Finanzas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches. Ya, yo creo que la primera pregunta es, tú que conoces íntimamente la economía de Argentina, ¿cuál es, en tu opinión, de manera rápida, por favor, la situación? ¿Qué es lo que necesita en este momento la economía argentina? Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú crees, a partir de lo que necesita, lo que va a hacer o lo que va a suceder en materia económica, dependiendo del resultado del próximo fin de semana? Mira, Alberto, la economía argentina en estos momentos se encuentra en un estado de recesión, en donde aproximadamente va a sufrir una caída de 3 puntos del PBI. Esto es una diferencia muy importante cuando uno la compara con los 6 años anteriores de crecimiento a tasas muy elevadas. Tenemos una crisis que es bastante peculiar, porque no es una crisis como la que ha vivido la Argentina en tiempos anteriores, donde era ya sea fiscal, ya sea financiera o cambiaria, porque esas crisis implican cambios de riquezas de mano muy rápida y eso afecta mucho el humor en la calle, en muchos lados. Lo que tenemos hoy es una crisis de recesión con inflación, donde hay una parte que está generada, por supuesto, desde la situación económica internacional, porque han sufrido nuestros productos exportables, principalmente en cantidades los industriales, y los precios de muchos de los commodities que nosotros exportamos. Pero fundamentalmente es una crisis de confianza interna, es una crisis donde si el gobierno revisara algunas cuestiones actitudinales y generara confianza, no hay escollos insalvables, sino que Argentina desde el punto de fundamentos está en una buena situación. Lo que pasa es que es muy difícil, con los modos y con las decisiones pasadas, generar tanto la confianza interna como externa que necesita la Argentina. ¿Qué actitudes son las que el gobierno actual de Argentina debería de cambiar, en tu opinión? Bueno, la Argentina, el gobierno actual ha generado un conflicto muy extenso que todavía continúa con algunos sectores, particularmente con el sector agropecuario. De la misma manera no ha podido regenerar la confianza en los ámbitos internacionales, a pesar de que ha tenido algunas medidas que fueron anunciadas y después no llevadas a cabo. Y lo mismo ocurre a nivel local con la inversión. Ha tenido una falencia en defender intereses de empresas argentinas en Venezuela con estatizaciones, y también algunos temas de cómo ha reestructurado parte de lo que es nuestro sistema financiero cuando se estatizaron las AFJP sin los fondos de pensión, sin una discusión adecuada y con consecuencias también en los directorios de empresas, etcétera. Lo que creo que, para resumir todo esto, es un gobierno a una administración a la que le cuesta bastante entender el funcionamiento sistémico de una economía que además necesita estar integrada al mundo. Ahora que mencionaste lo de la indefensión contra las estatizaciones en Venezuela de empresas argentinas, tú que estuviste en el gobierno actual como ministro, ¿cuál es la verdadera relación o el verdadero acercamiento entre el gobierno Kirchner y el gobierno de Hugo Chávez? Y sobre todo, ¿cuál es la intención de este acercamiento? Y si tú crees que este gobierno se dirige más hacia una política tipo Chávez. Mira, Alberto, el acercamiento de Argentina con Venezuela se origina principalmente en intereses que tienen algún tipo de sinergia, donde Argentina necesitaba algunas cosas como financiamiento, como recursos naturales, particularmente en lo referido al campo energético, y a Venezuela la relación con Argentina también le venía bien desde ciertos aspectos. Ahora, hay algunas cuestiones que el gobierno en su momento encaró, el gobierno de Kirchner, el anterior gobierno, que tenían que ver con la situación en la que estaba inmersa la Argentina, era recuperar la confianza. Había una suerte de todavía mucho encono con cómo se gestó la crisis anterior, con injerencias externas, con algunos intereses, y dentro de ese contexto que se vivía antes, había una suerte de revulsión o conmoción bastante importante en diversos países de la región, y Argentina estaba jugando un poco un rol de posicionarse geopolíticamente como árbitro, tratando de compensar distintas cosas en esta región tan particular que es América Latina. Yo creo que después de la crisis financiera internacional, con el cambio de signo del gobierno de los Estados Unidos, ese mapa geopolítico de Latinoamérica, la inserción de Latinoamérica en el mundo cambió.
y sin embargo pareciera que la administración actual de la Argentina no termina de interpretar esto y entonces sigue con estas señales contradictorias que generan mucha incertidumbre doméstica e internacionalmente. Bien, y volviendo al tema que referiste también anteriormente, el conflicto que está teniendo el gobierno con los agricultores, del cual tú tuviste ahí que ver parte también, pero al margen de eso, la pregunta es, ¿tú crees que de continuar la situación como está ahora, vaya Argentina a tener que importar carne el próximo año como se está afirmando en algunos medios? Mira, el conflicto con el campo es un conflicto que es de larga data en la administración kirchnerista, tanto de Cristina Fernández como de Néstor Kirchner, porque hay muchas otras políticas que no han tenido tanta repercusión, pero que fueron socavando las bases productivas de nuestro campo. En particular, los lugares más afectados o las actividades más afectadas son la ganadería, la lechería y la siembra de trigo, que son todos productos muy tradicionales de la Argentina y en donde estamos viendo a futuro falencias importantes que pueden llegar a hacer que en unos años Argentina tenga que importar alguna de estas cosas, lo cual sería un tremendo contrasentido. Pero no el próximo año, Martín. No, el próximo año en carne parece difícil, pero más allá de eso, lo que uno tiene que tener en cuenta que la producción cárnica es una producción que tarda mucho tiempo, de gestación y después de alimentación y cría del animal. Entonces, independientemente de si es el año que viene o el siguiente, lo que estamos viendo ya es que es una tendencia casi irreversible y además un gobierno que, como decía, le está costando mucho revisar sus actitudes del pasado, a pesar de que la ciudadanía, por lo menos en las encuestas, le está mostrando que ha tenido una merma muy importante de popularidad. Yo discrepo por ahí con algunas observaciones sobre qué tan importantes son las elecciones, en el sentido del cambio de rumbo económico, porque son elecciones, como bien mencionabas, parlamentarias, en donde el gobierno ha jugado con el adelantamiento y con cómo ha hecho la campaña, con la idea de un plebiscito sobre la gestión. Pero yo no creo que el resultado genere un cambio muy importante de rumbo ni para un lado ni para el otro con respecto a cómo es el manejo económico de la Argentina actual. Creo que vamos a ver un poco más de lo mismo. Sí es una elección muy importante para definir qué liderazgos emergen y cómo empieza esta suerte de posicionamiento para la elección presidencial del 2011. Claro, bueno, pues con eso me contestaste la última pregunta que te iba a hacer. Martín Lustó, economista, ex ministro de Economía de Argentina. Muchísimas gracias por tu visita y tu tiempo, Martín. Muchas gracias a vos, Alberto. Gracias. Vamos a hacer una